Buenas tardes, audiencia. Como es de costumbre, cada sábado a lo que es su programa Voz Comunitaria con José Aleluya, un programa que verdaderamente enseña el carácter y el desarrollo de lo que es los valores y el patriotismo de la patria dominicana. Es decir que este es tu programa Voz Comunitaria con José Aleluya a las 5 de la tarde cada sábado. Te traemos siempre primicia de la verdad y del entendimiento que se manifiestan alrededor de la patria dominicana y a través del mundo en conjunto, porque cuando se habla de la patria dominicana, de la patria de Duarte Sánchez y Mella, se está hablando de una isla que verdaderamente es el eje del conocimiento de lo que es y ha sido y será el nuevo mundo de las Américas, porque verdaderamente cada día nos estamos viendo que la evolución del mundo y de los continentes y de las islas y en general lo que abarca el desarrollo de una colectividad de países subdesarrollados y de potencias internacionales donde vemos que a través de los milenios y la década y los centuriones de años, que son cientos centuriones, ha venido un desarrollo donde se cuestiona y se ha podido entender que todo cambia en la vida y que todo tiene su tiempo y que el tiempo de la capacidad del desarrollo tienen evoluciones, pero sin embargo las tradiciones, la cultura y el carácter de lo que ha sido la fundación de ciertos pueblos y naciones por su cultura y su capacidad de entender los valores de las naciones y de sus generaciones que han sobrevivido y se han desarrollado en los tiempos. Vemos que el fenómeno del desarrollo, de la evolución de los pueblos y las naciones es como caminar en un pasado hacia un presente y luego hacia un futuro, sin olvidar el pasado perfecto de lo que hubo sido, un entendimiento social que ha evolucionado a través de los milenios y a través de las décadas y a través de los tiempos, va caminando hacia un futuro que verdaderamente nos imaginamos, pensamos, pero no lo palpamos de una vez. Pero sin embargo ya podemos tener un pensamiento y lo que se llama una visión a lo que será una virtud guardada, una virtud desarrollada. ¿Cuál es la más valiosa? ¿La virtud guardada o la virtud desarrollada? Pues tengo para decirte, naciones del mundo y pueblos, que una virtud desarrollada es la más capacitada y es la que guarda un futuro de recordatorio. Oigan cómo es, una virtud guardada no te guarda a ti un futuro de recordatorio. Sin embargo, una virtud desarrollada y puesta en práctica te guarda un futuro, te guarda un futuro de recordatorio, porque es la que tendrá los recuerdos. Tú no haces nada con guardar algo y no elaborarlo, porque pasan los tiempos y luego te darás cuenta que lo que no se desarrolló, lo que no se puso en práctica, nunca tendrá un recordatorio
en lo que es la vida de un futuro evolucionario que camina a un futuro próximo a lo que verdaderamente los conjuntos de naciones y pueblos quieren abarcar y quieren desarrollar. Por eso digo, una virtud guardada, ¿cuál es más importante de una virtud guardada y una desarrollada? Siempre sepan que la desarrollada es la que tiene el futuro de recordatorio. La virtud guardada no tendrá nada, porque es como si no existe, aunque lo tengas todo. Hasta que no se desarrolle, para nada vale. Entonces las naciones y los pueblos, hablándole de un conocimiento y una capacidad comprendida a la ciencia del entendimiento de la vida humana, donde los pensamientos se expanden y crean un futuro de recordatorio a la muestra y al carácter del desarrollo de lo que es una virtud. Entonces, lo que es la fe, los dogmas, lo que es que llamamos el cristianismo, lo que es las religiones, son dones y son caracteres y son virtudes que cuando se desarrolla dejan un futuro de recordatorio a un pasado presente en el cual el recordatorio hace memoria de lo que fue una virtud desarrollada en un pasado perfecto. Es decir, que la vida es un avance. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que en este nuevo mundo, en el descubrimiento del continente latinoamericano y el continente de lo que ha sido y será y se manifiesta y la evolución habla de ello y lo pone como un ejemplo a un pasado que verdaderamente trajo caos, angustia, trajo tormento y trajo casi la extinción en el nuevo mundo de lo que han sido los orígenes aborígenas de los indígenas del nuevo mundo. Hay que comprender esto, de todos estos tormentos, de la evolución humana al carácter de la evolución indígena en el continente del nuevo mundo, en el continente americano. Hoy estamos viviendo lo que se llama el desarrollo de una virtud que verdaderamente lleva al desarrollo de las sus potencias mundiales a comprender que el desarrollo de estas virtudes en los que son los dogmas, el carácter de la fe, el carácter del cristianismo, hoy hacen la diferencia en el continente latinoamericano y en lo que es el nuevo mundo de la potencia internacional que alberga y que abarca el continente americano con el desarrollo de lo que ha sido la superpotencia de lo que es el imperio americano. Es tiempo que este recordatorio nos lleve a nosotros a pensar que de casi una extinción de los seres humanos que verdaderamente habitaban el continente americano y el continente latinoamericano, incluido todas las islas del Caribe y las islas de las Antillas. Hoy ese desarrollo da claramente a entender que estos aborígenas o estos indígenas
del nuevo mundo, donde la fe, la evolución de sus caracteres casi en extinción total ha desarrollado lo que hoy podremos decir y deberíamos decir y podríamos decir los subimperios que se levantan en el sur de América y en el norte de América, donde estos países hoy aborígenes completo, casi todo, en lo que se manifiesta su carácter de culturas y lucha por la sobrevivencia de su descendencia, hoy están en el crecimiento de volverse potencias mundiales, donde dejarán el desarrollo de aquellas potencias que primeramente fueron los caracteres de la estabilidad en el nuevo mundo, del imperio americano, donde el imperio americano surgió, se levantó y a través de los siglos ha enseñado una forma en la cual todo este conjunto de islas y naciones estaban subyugadas a vivir bajo el dominio y el carácter y la cultura de este imperio, el cual lleva reinando casi 200 años entre luchas, conquistas y también grandes caos en el nuevo mundo del continente latinoamericano y el continente del norte de América. Es muy importante que se hable esto y que se lleve a un desarrollo para que hoy en día comprendamos todos los habitantes del nuevo mundo, de este conjunto de países latinoamericanos que hoy surgen como su potencia y también potencias mundiales, en la cual hoy está su desarrollo de un futuro que dejará el carácter del conocimiento del pasado a una virtud que verdaderamente traerá un mundo de recordatorio bajo lo que es el desarrollo y la evolución del ser humano. Hay que entender y hay que adaptarse a comprender que los países se levantan y las naciones forman sus imperios y forman su conjunto de servicio al entendimiento de lo que abarca el conocimiento de las naciones que unidamente imponen el carácter de lo que es un sometimiento social, cultural a los imperios que levantan un carácter de reinar sobre estas naciones y estos pueblos. Pero también deberían entender y deberían comprender que nada es eterno, que nada dura para siempre y que todo lo que se levanta debe bajar. De todo lo que se alza debe caer. De todo lo que sube debe bajar. Y darle la oportunidad a los caracteres que verdaderamente llevan al mundo de la evolución, al mundo del conocimiento y el desarrollo social, para comprender que si somos una nación unida bajo muchas naciones o subnaciones, debajo de la potencia internacional, de la potencia nacional de lo que es el imperio americano en el nuevo mundo, debemos comprender que también se levantarán naciones bajo estos reinos, los cuales surgirán y se levantarán y pasarán el límite de aquellos que no lo hayan pasado, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Nada es nuevo debajo del mundo que no se haya manifestado y que no haya dejado una virtud para un futuro de recordatorio a las generaciones que se levantarán y seguirán el curso de lo que es el desarrollo de las naciones
donde el carácter de la cultura, las religiones, la fe, los dogmas tendrán el eje de la rueda que mueve perfecta el carácter de aquellas naciones que se levantan. Es necesario saber, hoy se levantan las naciones y luchan por una hegemonía de evolución, de conocimiento y desarrollo, donde la ciencia busca imponer sobre los dogmas, sobre la fe, sobre el conocimiento, pero siempre sepan que la ciencia visión, que no es una ciencia de carácter que haya sido establecida por los valores de la cultura de las naciones del mundo, no tendrán validez aunque reinen por miles de años. El carácter y los valores de lo que es la cultura de cada nación y de cada pueblo que habita bajo el mundo que hoy conocemos y que hoy servimos, siempre deben entender que la ciencia visión o la ciencia que verdaderamente no ha sido implantada por los caracteres de los hombres de valor y de carácter, caerán y fallarán y se hundirán en el caos y los tormentos y no tendrán el eje del conocimiento verdadero de lo que son los valores y el carácter de los pueblos y las naciones que buscan luchar por la libertad y por los derechos de todos los seres humanos que viven bajo esta ciencia visión que verdaderamente nos lleva a un conocimiento puro y verdadero. Aún tiemblen la fe, los dogmas, las enseñanzas temblarán y la montaña, aunque la montaña bajaren a los valles, siempre sepan donde no está la ciencia verdadera, el conocimiento y la capacidad del entendimiento social de la vida humana, por mucho que la ciencia visión, que la ciencia que abarca el conocimiento que no es basado bajo el carácter de los seres humanos y su fe y su conocimiento, siempre sepan que andarán vagando como un barco a la deriva que no tiene su puerto seguro. Aún haya un conocimiento que abarque estas capacidades que sobrepasa el conocimiento humano, si no está basado en el carácter de la verdad, la justicia y lo que es tu fe y lo que es tu credo y lo que son tu cultura, todos los imperios que se levanten bajo la ciencia visión de no establecer la verdad y la justicia de lo que son los valores de los pueblos y su cultura, perecerán a una juntamente buscando la solución con ciencia que verdaderamente no tienen eje de verdad y de justicia. Debemos entender que ya esto no han sido cosas de 2 milenios, ni de 3, ni de 4. Y se ha visto claramente que todos los imperios que hayan y que han gobernado a través de los milenios, aún viviendo esos caracteres, han caído y han fallado y se han derrumbado. Porque el carácter de la verdad y la justicia es el eje que mueve la rueda perfecta hacia el futuro de un conocimiento verdadero y entendido, donde los hombres de valor y de carácter luchan por lo que es la libertad de los pueblos y las naciones del mundo. Es importante que todos entendamos de una que la evolución y el conocimiento que no está basado en el carácter y los valores de la cultura y de los pueblos que luchan por la libertad, la justicia y el entendimiento social, fallarán
en su esfuerzo de establecer justicia, porque verdaderamente no podrá haber justicia donde no haya igualdad y verdad y entendimiento social en los pueblos y las naciones del mundo. Es muy comprendido de que cada día vivimos y caminamos en un mundo donde tus valores no se le da el carácter que se le debe dar, y siempre se toma el carácter y los valores de quien no lo tienen. Para implementar la verdad y la justicia, usted tiene que vivir la justicia y la verdad. Para implementar lo que son los valores de los pueblos, usted tiene que conocer el dolor y sufrir las heridas que los pueblos sufren, donde no hay libertad y no hay un conocimiento pleno a lo que son la fe, la verdad, la justicia y el entendimiento de los pueblos que buscan libertad y justicia. Bajo estos conceptos, hoy en el nuevo mundo de lo que es el imperio estadounidense, de lo que es el imperio, lo que es el imperio americano o el imperio Mirium o el imperio de América, palabra del latín Mirium, América. Hay que entender que las naciones que están subyugadas bajo el dominio de este imperio se están levantando y no se le está dando la libertad de ejercer sus valores, por cuanto en el pasado estos imperios sufrieron el dolor, sufrieron la adversidad, sufrieron el castigo, sufrieron las persecuciones, sufrieron casi la extinción por lo que se llama la guerra y el egoísmo de aquellos imperios que le querían imponer los valores en los cuales no estaba fundada la verdad y la justicia de los pueblos y las naciones que proclaman justicia y libertad. Donde se lucha por el carácter de sobrevivir bajo tu derecho y no establecido bajo el concepto de la verdadera fe y la verdad de los pueblos y los imperios juntos, a entender que un derecho de uno es el derecho de todos. Donde se levantaban los jerarcas del mundo pasado para imponer su fuerza, todos fueron abolidos, todos fueron suspendidos y todos perecieron a espada y perecieron en forma de verdaderamente ver que donde el derecho no es igual para todos, los caos se levantarán y destruirán los imperios que verdaderamente bajo el dominio de su fuerza, el dominio de imponer los caracteres de los hombres y no la realidad de los pueblos del mundo, caerán y sufrirán el dolor y sufrirán el martirio y sufrirán lo que es el abandono, sufrirán lo que es el olvido total sobre los pueblos que se unen por la libertad y la justicia para vivir en paz y armonía a través de todas las naciones del mundo. No se ha podido conquistar, no se ha podido someter todas las naciones del mundo bajo un concepto, porque donde hay un ser humano, donde habite un Homo sapiens, que quiere decir hombre sabio,
donde esté el Homo sapiens, el hombre sabio, allí estará un conocimiento y estará un valor distinto a los otros valores. Y donde los valores no se sienten y formen el carácter de la verdad y la justicia, siempre vagarán y siempre estarán en caos, en lucha, en guerra, hasta que se destruyan unos a otros. Todos los pueblos, tanto los pueblos del pasado, tanto los pueblos evolucionados y tanto los pueblos que hoy han sobrevivido y han progresado en el carácter y el desarrollo de lo que es la ciencia social en las naciones que creen, que tienen validez, que tienen carácter, que tienen doctrina, que tienen dogma y que tienen fe. Aquellos que han olvidado los caracteres de la fe verdadera y de lo que son las culturas dentro de los pueblos, de lo que ha sido la sobrevivencia del ser humano, que no se haya adaptado a entender y a darle los valores a cada nación como se merece, todos los imperios que han impuesto la fuerza sobre aquellos sus imperios o sobre sus naciones que han estado bajo el dominio de los imperios. Todos los imperios han fracasado y han caído en el caos y se han destruido. Y nada más queda el recordatorio de un pasado olvidado a no ser entendido por un futuro de conocimiento, de verdad y de justicia. Es importante conocer y entender que verdaderamente nosotros los seres humanos deberíamos o tendríamos o habríamos de entender que los valores y el derecho de cada ser humano debe ser respetado, donde su límite de justicia y de libertad abarca y están encentrados, y donde está la base de lo que es su sobrevivencia en el carácter de su cultura. Debe ser respetado y debe dársele lugar a que verdaderamente los pueblos tienen derecho a la libertad, a su dogma, a su fe y a su entendimiento social por las demás naciones que soyugan o que reinan sobre estos pueblos que verdaderamente son parte de una hegemonía que verdaderamente busca libertad, derecho y justicia. Hoy en América estamos viendo y en Latinoamérica se está viendo que como pueblo indígena que se desarrollaron y que se desarrollan hoy en día, que bajo lo que ha sido su sobrevivencia, en lo que ha sido su hábitat de sobrevivencia y de vivir en su cultura, los indios aborígenas y los indios indígenas de Latinoamérica, hoy se ve que verdaderamente su desarrollo ha crecido hasta volverse su potencia y que mañana serán potencia unida al carácter de lo que ha sido su cultura, su fe y lo que ha sido su forma en la cual han aprendido a sobrevivir en el medio de los imperios, los cuales lo han dominado por cientos de años y milenios, los cuales también han sido destructores al conocimiento y a la adaptación de estos aborígenes e indígenas que hoy sobreviven en Latinoamérica y en el norte de América, incluyendo las islas aledañas en la cual se ha desarrollado el carácter de estos aborígenes e indígenas que hoy luchan por su desarrollo, su cultura, su justicia y su libertad absoluta. Debemos estar claros y debemos entendernos. Si somos del continente latinoamericano bajo la influencia que abarcó desde hace 600 a 700 años atrás, no podemos
cometer el error de querer imponer una hegemonía sobre el desarrollo y el carácter y la cultura de Latinoamérica, que hoy en día buscan su desarrollo, que buscan su libertad y buscan la justicia para vivir en su cultura de paz y armonía con las demás naciones que verdaderamente abarcan el continente latinoamericano. No debemos imponerle y no debemos tratar de subyugar lo que antes se subyugó y fracasó la subyugación en el conocimiento pleno de lo que eran los aborígenes e indígenas del continente latinoamericano, tanto del norte y tanto de Latinoamérica. Pues hablo donde el carácter hoy en día se ve que muchas naciones, no siendo parte del continente latinoamericano, sino que ya han abolido sus raíces y han abolido su cultura y se ha enseñado el carácter de que verdaderamente donde usted permanece en la fe, la verdad y la justicia y su cultura virtual, en lo que ha sido el carácter de compartir unos a otros la fe verdadera, temblarán los pueblos y las naciones, pero donde está la verdad y la justicia, reinará la paz, la armonía y el desarrollo de todas las naciones del mundo. No busquen la grandeza a través de subyugar o a través de la sustracción de lo que es la aniquilación de las naciones por su sobrevivencia, su derecho. No se puede tratar de subyugar, imponérsele a las naciones que se desarrollan en el carácter de su fe, de su verdad y su justicia, a la aniquilación de estos pueblos que buscan libertad, justicia y verdad, en lo cual ha sido impuesto por aquella grande potencia que llegaron y se establecieron en el norte de América y se establecieron como imperio imperial, como imperio potencial del dominio de lo que es las colonias latinoamericanas en el norte de América y en Latinoamérica. Ya hoy en día no podemos pensar en el mismo carácter. Debemos pensar como gente que verdaderamente buscamos el desarrollo de vivir en paz y armonía y de buscar la convivencia de los pueblos indígenas que hoy han sobrevivido y son su potencia, juntamente con la cultura y el carácter de aquellos imperios que han subyugado a estas naciones y son parte de estas naciones y son parte del carácter de la justicia que hoy proclaman los pueblos de Latinoamérica y los pueblos del norte de América, junto con a los aborígenes de lo que ha sido el comienzo y el génesis de los indios, de los indios del imperio del Nuevo Mundo de Latinoamérica y el norte de América. Hoy ustedes ven que las iglesias, tanto la iglesia católica, apostólica, romana, donde estos imperios encontraron lo que se llama la fundación de establecer el carácter de lo que son las culturas, la fe, la esperanza, la justicia, a través de la década y los cientos de años y los milenios, donde la fe de la iglesia católica, apostólica, romana y la ley canónica del cano, de lo que ha sido la fe apostólica, católica, romana, establecida a los aborígenes y a los indígenas del Nuevo Mundo y del continente latinoamericano como la fundación de lo que ha sido el imperio de la fe en el Nuevo Mundo, de lo que es el continente latinoamericano y del norte de América. Debemos centrarnos en buscar la realidad y volvernos a los principios
del génesis, de este comienzo que hace 700 años fue la fundación de lo que hoy tenemos como potencia, el gran imperio del norte de América, el gran imperio americano, bajo el dominio de la fe y el entendimiento social y el desarrollo del conocimiento de la fe, lo doma la enseñanza y el catolicismo y la evangelización a los aborígenes indígenas del Nuevo Mundo, del norte y Latinoamérica. No podemos olvidar eso, ni podemos tomarnos la justicia en nuestra propia mano sin dejar que el derecho de aquellos aborígenes e indígenas de Latinoamérica comprendan y entiendan que aún todos somos el imperio de la fe, el imperio de la verdad y el imperio de la justicia. Y que debemos limpiar la paja del trigo, que debemos poner la paja a un lado y debemos llevar el trigo al granero, donde el desarrollo de la ciencia y el conocimiento crecerán en un mundo multipolar, en un mundo que verdaderamente desarrolla los caracteres del imperio de la fe establecido hace 700 años. No debemos olvidarnos, y oigan pueblo y oigan naciones del mundo, y oigan hijos de la fe católica, apostólica, romana y madre de la iglesia católica, apostólica, romana, oigan palabras de verdad y de justicia. Si bajo estos conocimientos crecimos con dolor y estableciendo incapaces de entender el conocimiento de otros, pudimos levantar lo que se llama el imperio americano, el imperio de la fe católica, apostólica, romana. Hoy es el tiempo que nos volvamos al génesis del comienzo de establecer la verdad en el pueblo de Latinoamérica, y que las iglesias católicas, apostólicas, romanas tomen el eje y la responsabilidad de defender el derecho de su fe y de permanecer fiel con los pueblos aborígenes que buscan justicia y libertad en el medio del caos y el dolor, los cuales le quieren volver a imponer, como si fuera el génesis de nuevo. Le quieren imponer, lo quieren subyugar de nuevo, y no podemos luchar ni podemos quitarle el derecho a quien a través de tantos milenios, a través de tantos cientos de años han luchado y han sobrevivido y se han desarrollado bajo el carácter y bajo la fe de lo que es el imperio de la fe de la iglesia católica, apostólica, romana en el nuevo mundo del continente latinoamericano, para que hoy en día otra vez se vea una persecución hacia estas naciones, hacia estos pueblos, que solo se necesita la unidad y el carácter de la comprensión de lo que han sido los valores y el carácter de la iglesia católica, apostólica, romana en el nuevo mundo. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos segundos para seguir instruyéndonos y nutriéndonos de la verdad, la cual necesitamos la unidad de todas las naciones de Latinoamérica y, si es posible, del mundo, para que desarrollemos el entendimiento en lo cual todos somos parte de ello, con una hermandad de verdad y de justicia, y con una verdad que no tenga cabida a la mentira y a los engaños, sino donde reine la verdad y la justicia de lo que ha sido la fe de la iglesia católica, apostólica, romana en el pueblo aborígena de los indígenas del norte de América y de Latinoamérica. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos segundos.
El Grupo de Comunicaciones de Santiago, Grucosa Multimedios y Telepoder presentan el comentario político del día. Esto es lo que busca la Junta Central Electoral, sancionando públicamente, mientras tanto, a nivel de opinión, a la Fuerza del Pueblo. Si ellos pudieron hacer ese acto, que a toda luz fue proselitista y político, entonces los otros partidos se podrían animar. Y eso es sancionable. Está sancionado esto en la Ley 3318, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La Ley 3318 especifica claramente cómo, cuándo, en qué momento se deben hacer el proselitismo electoral. El proselitismo electoral, según dicta la ley, comienza con unas primarias entre todos los candidatos que se inscriban por cada partido el primer domingo de julio del año preelectoral y culmina el primer domingo de octubre del mismo año preelectoral. La gente de la Fuerza del Pueblo se dieron, se pasaron de la raya, violentaron la ley electoral, violentaron también la tranquilidad, la paz y la alegría que debe reinar. La Junta debe actuar en consecuencia, debe llevar a cabo reprimendas que vayan en pos de sentar ese tipo de actitudes, en ese sentido sus responsables, el doctor Leonel Fernández a la cabeza, que es un hombre ecuánime, prudente. No sé cómo incurren este tipo de actitudes y propicia este tipo de actividad en pleno diciembre, pero más que eso, violentando artículos de la ley 3318 y 2023 que vetan las actividades políticas. Exhortamos nueva vez que la Junta debe actuar en consecuencia para desentar ese tipo de actitud, ese tipo de actividades que hacen mucho daño al sistema partidario dominicano. Salón de Eventos Aquilina Lora, el lugar ideal para bodas, bautizos, cumpleaños, charlas, conferencias y mucho más. Disfruta de un amplio salón totalmente climatizado, parqueo cerrado y vigilado, cocina equipada, proyector de imagen en alta calidad, luminaria para eventos, microfonía inalámbrica y sonido profesional. Estamos ubicados en la calle Proyecto 6, número 29, Reparto Oquet, Santiago. Reserva hoy mismo al 809-581-9000, 829-990-9007 y convierte tu evento en una experiencia inolvidable. Salón de Eventos Aquilina Lora. Regresamos de la pausa y continuamos con lo que es el entendimiento de lo que es el desarrollo de las naciones de fe, de capacidad de implementar su valor y su carácter con su fe, su verdad y su justicia. Todas las naciones del mundo entienden que pueden tener el desarrollo, pero donde no están los caracteres de estos valores en los cuales José Aleluya hace hincapié, hace mención y reencarca a la verdad de estos valores, siempre sepan que la lucha estará próxima. Porque es entendible que nosotros en Latinoamérica y en el norte de América y con el imperio americano como un eje de entendimiento social y desarrollo bajo los pueblos del norte de América y de Latinoamérica, que tenemos el carácter de lo que es la evangelización de los aborígenes, indígenas y indios, que verdaderamente son los pueblos que son establecidos en el norte y el continente latinoamericano. Hay que comprender y se comprenda que estos valores, de estos caracteres, de esta forma de cultura, de tantas diferentes culturas que a través
de los cientos de años se ha desarrollado en el norte y en Latinoamérica bajo la influencia y el conocimiento y la cultura de los aborígenes y verdadero indios, que son los que en su cultura, en lo que ha sido su capacidad de sobrevivir bajo toda la forma que ellos se le ha impuesto y han luchado por la sobrevivencia de lo que ha sido su carácter de sobrevivir en un mundo donde se le ha impuesto contra su voluntad en el norte y Latinoamérica el carácter de entender, de adaptarse a sobrevivir bajo la influencia de los pueblos y naciones, tanto de lo que es el norte, de lo que es Europa, que han venido han traído tormento y angustia a los aborígenes y indígenas del Nuevo Mundo. Hoy en día tenemos que comprendernos y tiene el imperio americano que ceder bajo las presiones que tanto se le está llevando a estos pueblos indígenas, un 80, un 70% unidos a la capacidad de un 30 o un 40 de mestización con los pueblos europeos bajo el imperio estadounidense o bajo el imperio americano en Latinoamérica. Tenemos que comprender que hay grandes imperios que buscan formar parte de lo que es el mestizo, de lo que es, diría yo, la mestización o lo que es las alianzas de estos indígenas, de estas naciones del sur de América y del norte de América y de Latinoamérica, donde buscan las alianzas entre lo que es la cultura que ellos mismos le han presentado a los aborígenes y a los indígenas y a los indios de Latinoamérica. No podemos traerle tormento más del que se le ha ofrecido a estos indígenas o a esta mestización de cultura europea con la cultura de los indígenas aborígenes taínos y toda la más tribu del norte de América y de Latinoamérica. Debemos comprender que ellos son la parte esencial, son la base donde el carácter de las iglesias, el carácter de la fe de diferentes religiones, de diferentes caracteres, han sobrevivido al tormento que han sufrido estos caracteres de entender la evangelización y la fe de lo que ha sido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la evangelización de la Iglesia Católica Apostólica Romana, junto a lo que ha sido la fe de lo que es la buena nueva traído al nuevo mundo del continente latinoamericano, incluyendo el norte de América, junto a lo que hoy es una nación unida en cultura, en lenguaje, en dogma, en enseñanza, en diferentes religiones que gobiernan la nación del continente latinoamericano bajo el imperio americano. Debemos todos comprenderlo y entendernos, y debemos todos protegernos y no destruirnos,
porque ya dicho y hecho hincapié en los demás programas, donde América no puede destruir América, donde el imperio americano, el imperio estadounidense no puede destruir Latinoamérica, ni al imperio latinoamericano, porque son las mismas formas bajo la grandeza de Dios Todopoderoso, como dice la palabra de la estabilización del imperio americano. On the God we trust. Bajo Dios confiamos. Si esa palabra es la base del imperio americano, entonces, que dice, bajo Dios estamos, bajo Dios confiamos, entonces debe decirse, en el continente latinoamericano, en Dios confiamos y bajo Dios estamos, juntamente. Y bajo las enseñanzas de la evangelización y el catolicismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, esta palabra, on the God we trust, bajo Dios confiamos y bajo Dios estamos, es la misma palabra de Latinoamérica. Bajo Dios estamos, bajo Dios confiamos y bajo el imperio americano todos estamos unidos para tomar decisiones independientes y en carácter, en verdad y en justicia, y no se le debe imponer más a la verdad que se ha traído con el carácter on the God we trust. Bajo el carácter, bajo Dios estamos y bajo Dios confiamos. Tanto para Latinoamérica como para el norte de América. Bajo el dolor del tormento de todos los imperios que han tratado de imponer su egoísmo, sus males, a lo que ha sido la palabra de la evangelización de la buena nueva traída al nuevo mundo del continente latinoamericano y el continente del norte de América. Donde la isla, la española, donde la isla, la española ha sido el imperio de la fe de estos caracteres, de estos imperios, donde José Aleluya ha dicho que bajo Dios confiamos y bajo Dios estamos. Esta palabra han salido de la isla la española, han salido del continente y de las islas de Latinoamérica al norte de América. Esto no viene del norte de América, esto viene bajo la fe católica, apostólica, romana, que fue extraída al nuevo mundo y fue establecida a los aborígenes, indígenas y indios taínos de la isla la española y la borinqueña, primeramente junto a la isla de Cuba y las demás islas y los demás países de Latinoamérica, donde llegó el entendimiento de la evangelización de los aborígenes, indígenas y indios taínos y borinqueños. No se confundan por el carácter y la grandeza de las grandes naciones. Bajo la isla, la española, donde el carácter de la verdad de Dios está presente y bajo ello somos todos sometidos a confiar que bajo Dios confiamos y que bajo Dios estamos y que bajo Dios reinamos. De la isla la española sale este consejo al mundo del nuevo mundo de Latinoamérica y el norte de América. No ha salido de Europa, vino de Europa, pero fue llevado a la isla la española, donde verdaderamente la bandera de la patria dominicana simboliza el carácter de esta palabra. Bajo Dios confiamos, bajo Dios estamos y bajo Dios reinamos. Para que sepa que la isla de Duarte Sánchez y Mella, establecida por Dios primeramente, trajo este lema al mundo de la fe católica, apostólica, romana, traída del continente de Europa, pero establecido en la República Dominicana y de ahí expandido al norte,
al norte de América y Latinoamérica, para que se sepa que bajo Dios estamos, bajo Dios reinamos y bajo Dios sobreviviremos todos los latinoamericanos, incluyendo el norte de América. Será hasta el próximo programa, que Dios me lo bendiga y estudien este consejo bíblico y verdadero de la iglesia de Dios. Que el Señor me lo bendiga a todos y pasen buena tarde. Que la gracia de Dios me lo ampare, me lo guíe y vean la realidad de lo que una pequeña isla puede hacer a un mundo y a un imperio poderoso para llevarle lo que es el carácter de la verdad y la justicia. Soy yo, José Aleluya, y será hasta el próximo programa.